Buenos días, tardes o noches. Yo soy Jonathan Javier Vega Morín y este es otro episodio más del podcast. En este episodio abarcaremos el tema de reacciones químicas. Y para empezar tenemos que saber qué es una reacción química. Las reacciones químicas, también llamadas cambios químicos o fenómenos químicos, son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, que se llaman reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso y que pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Mencionamos que una reacción química somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición molecular, a diferencia de los cambios físicos que solo afectan su forma o estado de la agregación. Los cambios químicos generalmente producen sustancias nuevas, distintas de las que teníamos al principio. También las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza, sin que intervenga el ser humano, o también pueden ser generadas por el humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Así que muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples combinadas mediante una o diversas reacciones químicas. Otra cuestión importante en las reacciones químicas es la velocidad en la que ocurren, ya que el control de la velocidad es fundamental para su empleo en la industria, la medicina, etc. En ese sentido, existen métodos para aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química. Un ejemplo es el empleo de catalizadores, sustancias que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Estas sustancias no intervienen en las reacciones, solamente controlan la velocidad a la que ocurren. También existen sustancias llamadas inhibidores, que se emplean de la misma forma pero que provocan el efecto contrario, es decir, disminuyen la velocidad de las reacciones, y esto para generar, distintas reacciones. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, es decir, las fórmulas en las que se describen los reactivos participantes y los productos obtenidos, a menudo indicando determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor, catalizadores, luz, etc. La primera ecuación química de la historia fue redactada en 1615 por Jan Bewin, en uno de los primeros tratados sobre la química. La fórmula general de representar una ecuación química es A minúscula y A mayúscula más B minúscula y B mayúscula es igual a C mayúscula más D mayúscula, donde la A y B mayúsculas son los reactivos, las C y D mayúsculas son los productos, y las minúsculas son los coeficientes quimiométricos. Son números que indican la cantidad de reactivos y productos, que deben ser ajustados de manera que haya la misma cantidad de cada elemento de los reactivos y los productos. De esta forma se cumple la ley de conservación de masa, que establece que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora veremos los tipos de reacciones químicas. Pueden clasificarse según el tipo de reactivos que reaccionan. En base a eso se pueden distinguir reacciones químicas inorgánicas y reacciones químicas orgánicas. Primero veremos las reacciones inorgánicas. Estas involucran compuestos inorgánicos y pueden ser clasificadas de la siguiente forma. Primero tenemos, según el tipo de transformación, las reacciones de síntesis o adición. Dos sustancias se combinan para dar como resultado una sustancia diferente. Las reacciones de descomposición, una sustancia se descompone en sus componentes simples, o una sustancia reacciona con otra y se descompone en otras sustancias que contienen los componentes de esta. Las reacciones de desplazamiento o sustitución. Un compuesto o elemento ocupa el lugar de otro en un compuesto, sustituyéndolo y dejándolo libre. Reacciones de doble sustitución. Dos reactivos intercambian compuestos o elementos químicos simultáneamente. Después tenemos según el tipo y la forma de la energía intercambiada. Primero, las reacciones endotérmicas. Se absorbe el calor para que la reacción pueda ocurrir, y las reacciones exotérmicas se desprende calor cuando la reacción ocurre. Reacciones endoluminosas. Se necesita luz para que ocurra la reacción, como la fotosíntesis. Las reacciones exoluminosas, que se desprende la luz cuando ocurre la reacción. Reacciones endoeléctricas, y tenemos también las exoeléctricas, que ocurre aquí. En las endoeléctricas se necesita la energía eléctrica para que la reacción ocurra, y las exoeléctricas es al revés, se desprende o genera energía eléctrica cuando ocurre la reacción. También tenemos según la velocidad de reacción. Reacciones lentas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es muy poca. Por ejemplo, la oxidación del hierro es una reacción lenta que vemos cotidianamente en los objetos de hierro que están oxidados. Si no fuese lenta esta reacción, no tendríamos estructuras de hierro muy antiguas en el mundo actual. Reacciones rápidas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha.
Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es una reacción que, además de ocurrir rápidamente, es demasiado peligrosa. También tenemos, según el tipo de partícula involucrada, reacciones ácido-base, que se transfieren los protones H+. Tenemos las reacciones de oxidación-reducción, que se transfieren electrones, y en este tipo de reacción debemos fijarnos en el número de oxidación de los elementos involucrados. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, este se oxida; si disminuye, este se reduce. Por ejemplo, en una supuesta reacción se oxida el hierro y se reduce el cobalto. También tenemos, según el sentido de la reacción, tenemos reacciones reversibles, que se dan en ambos sentidos, es decir, los productos pueden volver a convertirse en los reactivos y viceversa. Tenemos las reacciones irreversibles, que se dan en un solo sentido, es decir, los reactivos se transforman en productos y no puede ocurrir el proceso contrario. Reacciones orgánicas involucran compuestos orgánicos, que son los que están relacionados con la base de la vida. Dependen del tipo de compuesto orgánico para su clasificación, ya que cada grupo funcional posee un rango de reacciones específicas. Por ejemplo, los alcanos, alquenos, alcalinos, alcoholones, cetonas, aldehídos, éteres, esteres, nitrilos, etc. Algunos ejemplos de reacciones de compuestos orgánicos son: halogenación de alcanos. Se sustituye un hidrógeno, el alcano, por el halógeno correspondiente. Combustión de alcanos. Los alcanos reaccionan con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Este tipo de reacción libera gran cantidad de energía. La halogenación de alquenos. Se sustituyen dos de los hidrógenos presentes en los carbonos que forman el doble enlace. Y la hidrogenación de alquenos. Se agregan dos hidrógenos al doble enlace. De esta forma se produce el alcano correspondiente. Esta reacción ocurre en presencia de catalizadores como platino, paladio o níquel. Esto ha sido todo por hoy.